Buenas tardes, bienvenidos al Centro de Atención Integral de la Diversidad Sexual y de Género, Sebastián Romero. Somos una entidad del Estado, de la Alcaldía. Pertenecemos a la Subdirección para Asuntos LGBT al interior de la Secretaría Distrital de Integración Social. Aquí atendemos a población LGBTI, sus redes de apoyo, redes de afecto y sus familias. Pero partamos desde la base, ¿qué es LGBTI? Muchas veces las personas no comprenden este tipo de sigla o a qué hace referencia. Para aclarar eso, comenzamos con identificar que el ser humano está compuesto por muchas características. Tenemos una raza diferente, unos ojos de color diferentes. También tenemos gustos alimenticios, gustos por la música, que nos hacen seres únicos. Tenemos nuestro sexo, que es como nacemos. También surgen las identidades de género, orientaciones sexuales, expresiones afectivas y otras cosas que nos hacen seres integrales. Vamos a entrar en tres, que es sexo, género y orientación sexual, que no es lo mismo, y como se mezclan muchas veces estos temas, de ahí es que surge el prejuicio. Cuando hablamos de sexo, hablamos de la condición biológica con la que nace un ser humano. Hablamos de cromosomas, de genotipo o de fenotipo. Cromosomas, que es lo que nos enseñan en primaria, que es un cromosoma X y un cromosoma Y, hace que un cuerpo se desarrolle como un hombre o como macho en una especie, ¿cierto? Pero también nos enseñan que dos cromosomas X hacen que se nazca mujer o hembra en la especie del ser humano o en cualquier otro. Pero hay cuerpos especiales donde no hay dos cromosomas. Hay cuerpos donde hay 3, 4, 5, 7 o más cromosomas coexistiendo en el mismo cuerpo, o donde las cargas de genotipo y fenotipo hacen que estos cuerpos sean especiales. Estos cuerpos los llamamos intersexuales. Personas que tienen características de ambos sexos. Antes por error les decíamos hermafroditas. Hermafrodita se refiere a una especie que tiene pene y vagina y se puede reproducir en sí misma, o aparato reproductor masculino y femenino, y se reproduce en sí mismas como las flores. Pero una persona intersexual no se puede embarazar a sí misma. Hay algunas personas intersexuales que tienen los dos sexos visibles en el momento del parto. Hay otras que no, que tienen un sexo visible en el parto, pero al llegar a la pubertad desarrollan las características del sexo opuesto. O hay otros que no tienen anomalías externas en el cuerpo, pero por la múltiple carga de cromosomas o de genotipos y de fenotipos, tienen enfermedades congénitas hereditarias en una gran cantidad. Entonces esa es la parte del sexo. Que el sexo no es lo mismo que la identidad de género. La identidad de género es un proceso de construcción individual que cada uno desarrolla a lo largo de su vida. Hay algunas personas que lo identifican desde la primera infancia, otros un poco más adelante, porque es un proceso de construcción individual. En Latinoamérica nos enseñan un código binario, que es masculino y femenino. Y si es masculino, tiene que ser azul, rudo, agresivo, dominante. Pero si es femenino, tiene que ser suave, delicado, rosadito, pastel. Eso es lo que nos venden, ¿cierto? Pero esa no es la realidad. Hay personas que ligan esa identidad de género a sus genitales, y hablamos de personas cisgénero, es decir, nací con pene y me identifico con lo masculino. Nací con vagina y me identifico con lo femenino. Pero hay personas que no lo ligan a sus genitales. Estas personas que no lo ligan a sus genitales, los denominamos transgénero. Transgénero es una sigla grandísima que abarca muchas características y categorías al interior. Pero en Colombia tenemos tres que son las más conocidas: travesti, transformista y transexual, que no es lo mismo y no es un Pokémon que va evolucionando. No, es importante aclarar eso. Cuando hablamos de una persona transformista, es la que transforma su imagen y asume los roles sociales de género del sexo opuesto por un breve espacio de tiempo. Un ejemplo, tenemos a Barbarita de Sábados Felices. Entonces vemos que este personaje de Sábados Felices asume una identidad femenina. Se viste, se comporta, asume el rol social femenino. Una vez finaliza el show, se quita todo su maquillaje y vuelve a ser bajo su cotidianidad un chico que hace todas sus cosas con su familia, con su esposa y ellos, ¿sí? Pero durante el show transformó su imagen, que es muy diferente a una persona travesti que no lo hace por un show ni por un espectáculo, lo hace todos los días de su vida, asume ese rol social, esa forma de vestir, esos comportamientos todos los días. Supongamos que nació como una chica, con vagina, pero se identifica y se construye a sí misma como un hombre. Se siente y se percibe como un hombre. Sigue el busto para que no se note. Engruesa su voz. Se viste como un hombre.
asume el rol social masculino con otros compañeros en el lugar donde se desenvuelve, sin hacer cambios en su cuerpo. Ya cuando hay un proceso de cambios por cirugía y o hormonización, hablamos de personas transexuales, que se pueden mandar a poner busto, se pueden mandar a quitar el busto, vaginoplastia o faloplastia, teniendo en cuenta el tipo de tránsito que se quiera hacer, que puede ser de lo masculino a lo femenino o de lo femenino a lo masculino. Porque muchas personas creen que solamente existen las mujeres transgénero y se les olvida que también existen los hombres transgénero. Pero estos tránsitos de género, esta forma de cómo yo me siento, yo me construyo a mí mismo, que es totalmente autonomía del ser humano, también es importante aclararlas que no van ligadas a las orientaciones sexuales, que también es algo autónomo de cada uno de nosotros. Las orientaciones sexuales son las atracciones, los deseos, lo que nos mueve las mariposas en el estómago, lo que nos gusta. Cuando vemos a alguien y decimos, ay, es que me encanta cómo sonríe, ay, quiero darle un hijo a James, cosas así, esas atracciones y esos deseos, las llamamos orientaciones sexuales. Cuando un hombre las siente por una mujer, o una mujer por un hombre, hablamos de heterosexuales. Atracción entre personas de diferentes sexos, que es muy diferente a las personas homosexuales, que sienten la atracción por el mismo sexo. En el caso de los hombres se puede decir hombre homosexual o gay, y en el caso de las mujeres se puede decir mujer homosexual o lesbiana. Y también existen las personas bisexuales, que sienten atracción tanto por hombres como por mujeres, y no es que esté indefinido o esté en el closet, es que tienen las atracciones por ambas personas. Y aclaro que las personas transgénero no necesariamente son homosexuales, pueden ser bisexuales y también pueden ser heterosexuales, porque los deseos, atracciones, como les dije antes, no va ligado a la identidad. Entonces, ya teniendo un poco más claro eso, podemos comprender qué es la sigla LGBTI y por qué nosotros trabajamos en un proceso de reivindicación de derechos de la población que asiste a este centro. ¿Ya? Básicamente, frente a la posición que tiene en este momento, ¿qué orientación sexual? No, mentiras, otra vez. No, tranquilo. ¿Cuál es mi orientación sexual? No. Es que quería preguntar algo acerca como de que, como, o sea, ya que la posición suya, ¿qué apoyo le brinda a una persona que viene a buscar su ayuda? Bueno, cuando las personas vienen a buscar nuestra ayuda, lo primero que hacemos es identificar cuál es el problema, dónde radica el problema que tiene la persona. Lo primero es conversar con ella y que sepa que aquí está un grupo de trabajo, que estamos dispuestos a hacer todo lo que nos sea posible para ayudar. Luego comenzamos a hacer que la persona se sienta bien, que sepa y sea consciente de que la orientación sexual o la identidad de género es una de las características que la construye como ser humano, que no es una limitante, sino que por el contrario, esa es una característica que lo hace especial y que puede seguir adelante y puede seguir construyendo su vida y puede seguir aportando en sus ambientes escolares o familiares a pesar de su orientación sexual o su identidad de género, como lo que percibir muchas veces. También lo que hacemos es aclarar. Nosotros no forzamos a nadie a nada, sencillamente aclaramos las dudas que las personas perciban acerca de las cosas. Hay personas que muchas veces están desinformadas o desorientadas. Por ejemplo, ha pasado que algunas personas heterosexuales llegan acá y dicen, no, es que me acabé de dar un beso con un chico, estaba borracho y no sé, creo que soy homosexual. Bueno, te hice un beso solamente, tuvieron sexo, ¿pasó algo más? No, no pasó algo más, ¿te gusta? ¿Lo ves? ¿Sientes atracción, afecto? No, no sé. Ok, entonces solamente fue un beso. Deja un poquito el show, tranquilo. Esto no se contacta porque se toca recibir un beso, no. Como les dije, son procesos individuales y de construcción, son autónomos, nadie los puede influenciar. Cada persona determina su identidad de género y también su orientación sexual. ¿Sí? Hay algunas personas que lo hacen desde su primera infancia, hay otras personas que lo hacen a los 40, 50 años, porque no hay un rango específico en el cual se pueda aclarar eso. Entonces también hay que ser conscientes de la realidad que tiene la persona, en qué momento llega al centro, en qué edad, cuál es su realidad. ¿Tú crees que la familia es indispensable en esa construcción, en ese proceso? Mira, la familia es fundamental para la construcción de cualquier ser humano. ¿Sí? La familia nos llena de nuestros valores, ¿sí? Nos construye como entes autónomos, nos da características y valores individuales. Pero la familia no influencia la orientación sexual ni la identidad de género. La familia lo que te llena son de todas las demás características que tienes como ser humano, como la forma en que comes, la forma en que interactúas con otros seres humanos, el lenguaje que tú utilizas, también lo hace la familia. Entonces, la familia te ayuda en la construcción del ser humano, es fundamental, pero no influencia esas características que son intrínsecas en cada ser humano. Entonces, un ejemplo, todas las personas dicen, es que
Las personas aprenden a ser homosexuales porque ven el ejemplo. ¿Sí? Esa es una de las frases que siempre utilizan. Resulta que yo toda mi vida vi a mi mamá y a mi papá besándose. Y a mí no me interesa besar a una mujer. A pesar de que vi ese ejemplo todos los días. Entonces, como te das cuenta, no es influenciable porque entonces mis papás me hubieran influenciado a mí para que me gustaran las mujeres. Pero no, a mí me gustan los hombres. Ese es uno de los claros ejemplos. O sea, por ejemplo, ustedes ven a sus papás y sus mamás. Por ejemplo, ustedes chicas, su mamá tiene un gusto de atracción por un tipo de hombre, que a ustedes no les gusta el mismo tipo de hombre. A ustedes les encanta otro diferente. Entonces tampoco las influenció para que a ustedes les gustara un hombre, de X o Y forma. Lo mismo nos pasa a los hombres. No se puede influenciar estas preferencias. ¿Cuál es su posición frente al rechazo de las personas? El rechazo se basa en el desconocimiento del otro y el temor a aquello que es desconocido. Entonces, en realidad, la persona que discrimina está llena de miedo. Y el miedo o fobia es una enfermedad. Entonces, la persona que discrimina está enferma. Y la mejor manera para poder corregir esto es enseñarle a las personas, es educarlas, es demostrarle que muchas veces esos miedos y prejuicios están basados en fundamentos reales. Entonces, cuando tú ya te das el gusto de interactuar con otra persona, le ayudas a quitar esos miedos. ¿Sí? Por ejemplo, quizás algunas personas no saben cómo acercarse a una persona LGBT ni cómo hablar. Pero cuando lo hacen, se dan cuenta que, oiga, a esta persona también le gusta el mismo grupo musical que a mí. O también le gusta ir a comer perros y hamburguesas donde la vecina. Y comenzamos a ver que hay más similitudes que esas pequeñas diferencias que nos imponen. ¿Cuál era esta? ¿Cómo te sientes en el lugar en el que habitas? Bueno, en el lugar que yo habito es lejos, es Suba. En Suba se siente genial vivir. Me gusta, bueno, yo vivo en un apartamento solo con mi gato. Pero entonces no hay ningún tipo de problema ni ningún tipo de inconveniente en la zona donde yo vivo. Vivo muy tranquilo, muy relajado, cojo el transporte público igual que cualquier otra persona, pago mis impuestos, todo exactamente igual. Entonces no me veo afectado ni vulnerado en el entorno en el cual yo me estudio, ni en el lugar en el que trabajo, mucho menos en el lugar donde vivo. En estos momentos no, pero digamos que cuando estuve en el colegio sí sentí mucha vulneración. Porque el colegio era en extremo religioso y pues tendía a vulnerar y pues imagínate un niño de 6, 7, 8 años que le digan es que se va a ir al infierno porque eres homosexual y Dios no te quiere porque eres homosexual, pues obviamente un niño en su conciencia lo percibe de una manera diferente a como el adulto que lo está diciendo. Y en ese tema, ¿cómo sientes la religión? O sea, ¿qué piensas de la religión frente a esto? La religión, es importante aclarar que la religión no es el problema, Dios no es el problema, la religión y Dios son soluciones. El problema son algunas personas que están al interior de la religión y que utilizan como excusa algunos conceptos para discriminar. Por ejemplo, en la religión judeocristiana se refiere mucho al Levítico, porque en Levítico hay un versículo en el cual un hombre que se acuesta con otro hombre está haciendo pecado, ¿cierto? Pero no nombran los 18 capítulos en los cuales un hombre no puede estar en el mismo lugar con una mujer que está en su ciclo menstrual. O no nombra que no se puede comer bagre, que es un tipo de pescado que está sin escamas y sin lomo y que es de río. Eso no lo nombran. No nombran que si el hombre se da cuenta que su esposa le fue infiel antes de la boda, la puede apedrear. Eso no lo dicen. Dicen algunas cosas. Entonces el problema no es la religión, el problema no es Dios, sino son personas que utilizan algunas cosas y unas sí y otras no. A conveniencia. Ahí está el problema. ¿Pero hay una inclinación hacia algún tipo de religión específicamente? No. Cada ser humano decide cuál camino seguir y cuál religión tomar. Hay cristianos que son homosexuales, hay musulmanes homosexuales, hay católicos bisexuales, hay mujeres transgénero, budistas. O sea, la religión es otra característica que tenemos como seres humanos. Somos como una especie de rompecabezas que vamos cogiendo fichitas y nos construimos a nosotros mismos de una forma u otra porque yo selecciono qué religión escojo. ¿Cuál es mi posición política? ¿Qué pantalón me voy a poner hoy? ¿Qué camisa me quise comprar? O sea, esas son decisiones que tomamos cada ser humano y no van ligadas a la orientación sexual y la identidad de género no las limita. Listo. Ya casi por último decimos... ¿Cuál es el primero?
¿Cuándo identificó su orientación sexual? Bueno, yo percibí mi orientación sexual, fue un proceso curioso, porque a mí me gustaban los chicos y las chicas, y yo solo les decía desde pequeños a mis papás. Entonces me decían, no, es obra para que eso se cure, Dios te quiere, obra, ¿sí? Después fue para ellos duro cuando yo a los 13 años dije, mamá, siento más atracción hacia los hombres. Ya a los 15 le dije, definitivamente las mujeres no. Ya no, entonces tuve mis novias y ya. Me gustan son los hombres, qué pena. O sea, mamá, tengo que ser honesto. Las atracciones que yo siento son masculinas. Entonces, yo ya lo había percibido, como te diste cuenta, desde muy pequeño. Pero tomé la decisión de decir las cosas a los 15 años. Porque quizás las hormonas me ayudaron a hacerlo. Hay una enorme diferencia, por ejemplo, con mi pareja, porque mi pareja desde la primera infancia nunca quiso a las mujeres. Dijo, no, que a mí no me gustan las mujeres, me gustan los hombres. ¿Sí? Entonces, como vemos, hay variaciones. O como mi ex, que mi ex tuvo esposa. ¿Sí? Tiene unos hijos hermosos, pero tuvo esposa. Se dio cuenta de su orientación sexual cuando me conoció. Entonces, como te das cuenta, no hay un momento específico, como todo el mundo cree, ay, es que todo se nace, no se hace. Cada ser humano tiene una variación. Y para culminar, queremos saber, pues en una conclusión, ¿es totalmente autónoma la condición sexual? Aclaramos algo, no hablamos de condiciones sexuales, hablamos de Orientación sexual, perdón. Identidad de género, tranquila. Sucede muchas veces que utilizamos a veces el término condición y es por desconocimiento. Hablamos de orientaciones sexuales o identidades de género. Entonces, son procesos autónomos y yo puedo decir que la autonomía está totalmente demostrada cuando una persona transita por el género de forma autónoma, decide cómo se construye. Y ese es uno de los ejemplos más claros que hay de autonomía. Porque, chicas, a las mujeres heterosexuales hay unos cánones de belleza que les imponen, unos cánones de comportamiento. Y muchas veces las chicas se construyen en pro de esos cánones. Siempre buscan o que el maquillaje me haga lucir bien, porque si veo un maquillaje que no me hace lucir bien me siento fea. Las mujeres transgénero no. Las mujeres transgénero se construyen de cómo yo quiero sentirme bien conmigo. Yo quiero construir mi cuerpo de esta forma. Yo quiero vestirme de esta otra. No me importa si es lo que quiero o no quiere la sociedad. Si yo quiero tener boobs, pecho y mantener mi barba y mi bigote, lo quiero hacer. Porque soy yo quien decide hasta dónde llevo mi construcción. Entonces ahí vemos una total autonomía en cuanto a la construcción. Lo mismo pasa con los hombres transgénero. Los chicos dicen, no, es que yo no me quiero hacer ningún tipo de cirugía de reasignación, solamente proceso de hormonización. Y eso es válido, y ahí vemos autonomía porque es una toma de decisiones de cada uno que nadie se les influencia. Y es sobre sí mismo y sobre su cuerpo. Y las orientaciones sexuales también las vemos, porque es que a nosotros no nos dicen de quién nos tenemos que enamorar. Nosotros tomamos la decisión de qué persona amamos, con quién queremos arriesgarnos a construir una religión, o una relación. Si nos gusta por su físico o por su forma de ser, por ambas o por ninguna. Ahí vemos totalmente autonomía, porque nadie nos puede influenciar en esas decisiones, ni en la primera infancia, ni siendo adultos mayores. Para una pregunta de pronto extra, ¿qué mensaje de pronto podría dejarnos o mandarnos a nosotras las personas heterosexuales frente a cómo debemos asumir la madurez para poder no representarlos, sino interactuar con ustedes? Bueno, Dejar como el miedo. Ok, lo primero es que eso no es solamente para las personas heterosexuales, este mensaje es para todo el mundo. Y es darnos el gusto de conocer a la otra persona antes de pensar en las diferencias. Démonos el gusto de hablar con una persona indígena antes de pensar y ponernos el prejuicio de que es indígena. Démonos el gusto de saber qué comida quiere una persona afrodescendiente antes de caer en el estereotipo de que come afro va a comer arroz con coco. Démonos el gusto de interactuar con las otras personas, de saber realmente quiénes son, antes de saber si hace o no en la cama. Entonces, ese es el consejo. Y es para todo, porque si nosotros nos damos ese placer de conocer a otro ser humano, bajamos cualquier tipo de discriminación, ya sea económica, social, racial, sexual o religiosa, de la que sea. Démonos el gusto de hablar, de conocer, de interactuar,
Ok. Muchas Un gracias. gusto.